Bueno, para cerrar con este bloque tenemos el testimonio de Rocío, que nos va a compartir su experiencia de cirugía. Nuestra próxima oradora es contadora pública especializada en control de gestión. A lo largo de su carrera ha liderado procesos de mejora administrativa y análisis de indicadores productivos, integrando distintas herramientas. Fue diagnosticada con epilepsia desde muy chiquita y fue operada hace 3 años. Hoy viene a compartirnos su experiencia personal desde el lado del paciente. Adelante, Rocío. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, Contanos. te cuento, bueno, soy Rocío, soy contadora, hice un posgrado en lo que es la parte de control de gestión y actualmente estoy estudiando un máster en la parte de control de datos organizacionales. Así que seguimos con la actividad y el estudio, que es importante para nosotros. Y actualmente estoy trabajando con inteligencia artificial y estamos utilizando todas esas herramientas que tenemos para seguir creciendo profesionalmente, que es la tendencia actual. Excelente, Rocío. Qué lindo todo. Contanos, ¿a qué edad te diagnosticaron epilepsia? Sí. Perdón, en el punto anterior también participo de Espacio de Epilepsia y estoy en conjunto con las chicas, por eso también haciéndole acá la publicidad. Eh, yo me diagnosticaron, lo descubrí a los 30 años, pero ya viene de un antecedente. Yo cuando tenía 18 tuve problemas en el corte del habla, fui a un neurólogo en su momento y me dijo que era estrés. Entonces enfocaba todo lo que era, le echaba la culpa siempre al estrés y con el tiempo aprendí a que eso no era estrés. A los 30 tuve una crisis fuerte y ahí me hicieron ver, me hicieron estudios y ahí evaluaron que tenía una malformación del hipocampo izquierdo de nacimiento, que de eso se trataba. Perdón, esto es silencio. No. Y, y ahí arranqué a hacerme, o sea, hacerme todos los estudios, me hicieron la del sueño, la de los 5 días internada y me pusieron todos los electrodos en la cabeza y ahí me hacían un análisis del estado actual. Eh, y ahí lo que empecé a hacer como ejemplo es generando los registros. Empecé a registrar la medicación, o sea, ya a los 30 empecé a tomar medicación y empecé a registrar qué cantidad de crisis tenía. La crisis que yo tenía era focal, en la cual se me cortaba el habla. Nada, o sea, me daba cuenta, no tenía ningún corte. Y empecé a ir a la neuróloga y a hacerme todos los controles. Nada, o sea, yo lo que hice es armé también para que se vea un poco algunos tips de tener en cuenta de lo que yo hacía, por eso, nada, puse acá a modo de ejemplo, en el fondo. O sea, yo lo que hice, y para tener en cuenta y para ir haciendo todos los que tenemos lo mismo, epilepsia, generaba un registro de todos los que son la evolución de la medicación y la cantidad de crisis. En este caso yo había empezado a tener una crisis general y después tuve todas crisis focales en las cuales las voy registrando y voy poniendo la cantidad de medicación que iba tomando y cómo iba fluctuando. O sea, y cuando me sentaba con mi neuróloga, me ponía a conversarlo por ahí con ella. Eh, no sé si se ve bien o no. Bien, Eh, después eso se lo podemos compartir porque está muy bueno lo que compartís, esto de los tips, porque tenemos público que puede ser paciente, doctores, familiares, todo esto sirve mucho para toda la comunidad. Contanos, ¿cuánto tiempo pasó de tu diagnóstico a la cirugía? Del diagnóstico, o sea, yo a los 30 fui diagnosticada y a los 33 la evolución fue así. O sea, en los 30 yo detecté, probé medicación, fui probando distinta medicación, fui absorbiendo diferente y no me hacía efecto. Por lo cual había una mayor probabilidad de que continúe con las crisis. Las crisis eran unos meses, por ahí eran 5 que se me cortaba el habla, o por ahí había una. Me hice los estudios para el tema de evaluar la operación
al principio, al evaluarla, había un 80% de probabilidad de que esto te vaya a las crisis. Después me seguí haciendo más estudios y fue un 90%, y tomé la decisión de operarme a los 33. O sea, yo descubrí que tenía epilepsia a los 30, fui cambiando de médico, no me fui quedando, siempre buscando más y aprendiendo más sobre mí, y a los 33 decidí, o sea, tomé la decisión de operarme en ese sentido. Bien, ¿y sentís que cambió tu vida? ¿Sentís un gran Para cambio después de la cirugía? Sí, o sea, yo lo que me fui haciendo, que también lo puse como ejemplo, acá puse una imagen, ahí está. En lo que me hicieron a mí fue una extracción, o sea, me fueron, ahí explicaron mejor cómo hicieron, pero me fueron sacando toda la parte de lo que es temporal izquierda con el hipocampo. La parte de lo que era la evolución, yo me hice todas evaluaciones cognitivas a través de los años y fueron teniendo una evolución. Con respecto a mi operación, lo que tenía el impacto era en la parte del habla y la memoria en el corto plazo. O sea, al momento, antes de operarme, yo hablé con el cirujano, le pregunté cuáles iban a ser los efectos al respecto, qué impacto tenía. Me saqué todas las dudas, que es importante que todos se saquen las dudas. Y como siempre digo, es que la epilepsia lo que hay que comprender es el por qué. El por qué, cuál es el disparador de la epilepsia. O sea, en el caso de Rocío, tenía una malformación del hipocampo izquierdo de nacimiento. Por lo cual arrancaba desde ahí y me detectaron de dónde venía. Por eso lo digo en casos con otros, o sea, con otras personas que voy conociendo, de que hay que encontrar el por qué, cuál es el disparador de la epilepsia. En mi caso era ese. Por lo cual la mejor alternativa era extraerlo y bueno, ahí están los resultados. Para eso, lo que yo voy haciendo todos los años es la evaluación cognitiva. Con la evaluación cognitiva, o sea, después de operarme, que eso por ahí fue una de las cosas, se vio disminuida. En todo lo que afecta en mí esa parte del cerebro es la parte del habla y la memoria en el corto plazo. En lo que es el habla, había una alternativa de que cuando me despierte no me salgan todas las palabras. Eso cuando te lo dice o sea, cuando hablas con el cirujano y con tu neuróloga, te dicen que el problema va a ser la memoria en el corto plazo y el habla al respecto. O sea, con respecto a mí, sí, cuando me desperté no me salían todas las palabras. En lo que es el habla, no tenía forma de, no sé, me decía el enfermero, me dice, ¿qué palabra es esta? O el médico, y no me salía la palabra botón. Te podía decir otras palabras, pero la palabra botón no me salía. Eso fue cuando recién me desperté y bueno, me hice una evaluación cognitiva, que es esta que tengo por acá, que en la cual se ve cómo fueron disminuyendo los promedios y las formas de lo que es el habla. Por ejemplo, no me salían los animales, me decían decí cantidad de animales y la verdad es que no. Y rehabilitación cognitiva, arranqué la rehabilitación cognitiva y en lo que es rehabilitación cognitiva estuve practicando, pero fueron cosas muy generales. Lo que fue en ese caso es muy difícil porque es muy difícil tener la reevaluación cognitiva en el interior, entonces fue muy motus propio, o sea, fue seguir practicando, esforzando y en vez de que me salgan todos los animales, y bueno, nada, ya va a salir, no pasa nada. Y ahora sí, por suerte me salen todos los animales y cuando no me sale una palabra, lo que digo es un sinónimo. Y lo que pude hacer este año y que continúo es con la rehabilitación cognitiva. Con la rehabilitación cognitiva actualmente estoy muy activa y lo sigo haciendo semanalmente. Y en eso, o sea, también
por ahí lo que hay que analizar es también las cosas que tenemos cada uno, o sea, como en mi caso, en la parte de lo que es la parte de razonamiento, yo soy muy algoritmo y de ponerme a ver todas las funciones de todos los sistemas operativos e irlos perfeccionando. O sea, hay que ir buscando lo que tiene positivo cada uno. O sea, en mi caso, no tengo retención de lo que son palabras y lo que son terminologías, pero en la parte de desarrollo y lo que es toda la fluctuación de lo que son implementación de nuevas tecnologías en las empresas y lo que es contable y lo que es análisis de resultados y lo que es evolución financiera. En eso es como que es lo que soy buena y en lo que me perfecciono y continúo desarrollando. Y ahora con la nueva tecnología que hay que ir aprovechando las herramientas e ir desarrollando nuestros fuertes. O sea, yo en la parte analítica y en la evolución de la información es como que soy buena en eso y busco seguirme perfeccionando. Y buscar la tecnología actual, porque ahora tenemos un montón de herramientas para utilizar en continuar desarrollando y no quedarnos con eso. O sea, es seguir evolucionando y ayudarse con la tecnología. Excelente, Rocío, qué bueno esto que decís de enfocarse siempre en lo positivo que tiene uno. Y bueno, nada, en eso guiaste tu trabajo y seguramente sos excelente. Bueno, nada, es muy lindo escuchar tu mirada como paciente porque es clave para comprender el impacto que tienen estos tratamientos en la vida cotidiana. Eh, Sí, es que es muy difícil y más los efectos de la medicación. En lo que es la medicación, yo pasé de no tomar nada a tomar dosis máximas de distintas pastillas. Esos tienen los pros y los contras y lo tienen que ir hablando con lo que es la parte de su neurólogo, hacerle los planteos correspondientes. En mi caso, nada, en el caso mío, lo que me causó mucho la medicación fue depresión, me tiraba muy abajo, o sea, no depresión, pero era sensibilidad, o sea, por cualquier cosa yo lloraba, dejé de tomar la medicación y no lloré más. Todo tiene su impacto y por eso hay que irlo hablando y desde la parte de los neurólogos comprender lo bueno y lo malo también. O sea, hay que ir evaluando y desde el lado del paciente también decirle, mirá, esto me hizo este efecto, tuve esta sensación. Yo la verdad dejé de tomar la medicación y nada, llorar es como que ya no es lo mismo que antes y las sensibilidades no son las mismas. Por eso los neurólogos también tienen que tener, o sea, hay que evaluar los pros y los contras de todas, o sea, de todas las situaciones. claro, sí, le es importancia del contacto con el médico y saber comunicar y saber, bueno, escuchar también por parte del doctor. Sí, Bueno, es un ida y vuelta, o sea, es un trabajo en equipo y seguir mejorando la salud de todos, o sea, desde nuestro lado. Y bueno, ¿cómo me sentí? Y la verdad es que me sentí mal, tuve crisis, sí, este mes tuve más, no pasó nada, pero hay que ir apostando, o sea, pensando en uno, o sea, también estar bien y estar mejor. Y la capacidad tenemos un montón, o sea, en el habla no seré la mejor, pero dame un análisis matemático y te saco todas las cuentas y donde tenés las pérdidas. Es buscar lo positivo que tenemos y enfocarse en eso. excelente. Bueno, esperemos que tu historia le sirva a otras personas que nos estén escuchando. Seguramente a alguien capaz le interesa eso del Excel que armaste, capaz nos pide tu Obvio, eso, consejo. por eso lo puse, porque todas esas cosas suman y para los médicos también, porque yo con mi neuróloga la comunicación es 100%. Le mandaba un mail y tenía una probabilidad de cantidad de crisis y qué me sucedía ante cada una de las crisis, porque afecta a distintas partes del cerebro las crisis. En mi caso era focal del hipocampo izquierdo, pero... Y es convivir con eso también, o sea, nada, tuve esa sensación, me senté, me quedé tranquila y después, nada, seguí. Tomar las costumbres de tomar la clozapina, o sea, cada uno con su neurólogo, pero yo me tomaba un sublingual y eso te baja la probabilidad de ocurrencia. Es también el ida y vuelta y mejorar, nada, y cuenten, o sea, obviamente cuenten conmigo para lo que necesiten, igual que la gente que tiene casos similares, no tener miedo y sacarse todas las dudas. O sea, yo antes de tomar la decisión
tuve cita con el neurocirujano, con mi neuróloga. En el caso mío, es como que no tiene nada malo tener ese tipo de crisis, pero a mí yo lo que quería es estar mejor y mejor calidad de vida. Y lo que es a través del tiempo que no se empeore, porque al ver la evolución de que en mis casos iba cada vez más cantidad, preferí frenarla y aprovechar la capacidad que tengo, porque cuanto más chico sos, más posibilidades después tenés de crecimiento de lo que es la parte cognitiva. Y eso me parece muy importante. Y hay un montón de herramientas, pero tenemos que contar con ellas, o sea, para seguir mejorando cognitivamente. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Ro, por todo esto que contás. Es muy importante todo. Y bueno, ahora, si te parece, si te podés quedar, vamos a hacer un bloque de preguntas. Dale, perfecto. Muchas gracias por tu testimonio, muy valioso, la verdad. Gracias a ustedes. Ahora, bueno, voy a leer unas preguntas acá que se hicieron en el chat y bueno, distintas inquietudes. ¿Qué pueden contestar cualquiera? Bueno, la primera. ¿En qué rango de edad se puede realizar el procedimiento y si contribuye en algún factor la edad? Ok. Contesto yo una parte, pero quizás el doctor Villaescusa tenga algunas definiciones en base al tamaño del cráneo, ¿no? En realidad no hay un límite de edad, tan solo los muy bebitos hay un problema porque, bueno, tienen el huesito muy finito y esto les dificulta. No sé, Miguel, cuál es el límite de edad inferior. Superior no tenemos límite. Obviamente se puede realizar a cualquier edad el procedimiento. Obviamente ahí entran en juego otras características, no es lo mismo operar a un paciente de 70 años o de 80 que un paciente de 20, pero no hay una limitación por ese tema. Sí, en los bebés, ¿no, Miguel? Sí, tal cual. Es más que nada una cuestión técnica por el espesor del cráneo. Habíamos visto ahí en los videos y en la foto cuando introducimos la clavija, ¿sí? Eso tiene que quedar sumamente amarrado al hueso. Obviamente no es lo mismo tener un espesor suficiente como para que quede bien adherido. Al no tenerlo, uno a veces cuando pasa eso, por ahí lo puede suplir de otra manera, tal vez como adhiriendo el cable del electrodo a la piel del cuero cabelludo, ¿sí? Pero obviamente cuando empieza a desvirtuarse de lo que está sumamente planificado para poder tener esas salvedades, es donde tal vez se pierde un poco de precisión, se mueve un poquitito, ¿sí? Siempre lo que se hace es buscar un equilibrio entre tal vez poder seguir bien toda la técnica de manera estricta para que sea sumamente preciso, pero obviamente adaptado a cada situación en particular. Es más que nada por una cuestión técnica, no por un límite por el paciente. Perdón, puedo hacer una aclaración en el lado del paciente. O sea, en mi caso me hice varias evaluaciones, la de los 5 días, que en ese caso no es, o sea, es afuera de la parte del cabello, pero en mi caso en la operación lo que se hizo es, me abrieron toda esta parte y cuáles son, digamos, los pros y los contras. O sea, en mi caso, la probabilidad de que por ahí tenga problemas en la visión y de que se toque la parte de la vista, por suerte no ocurrió y veo perfecto. Es eso, y después también la parte de por ahí tenía una inflamación en esta parte, en el sector del ojo, no podía mover la pestaña, pero era perfecto. Es todo una evolución y cómo ir mejorando en cada uno. Lo mismo que la boca, lo que pasa es que la boca te queda más chiquita y te cuesta movilizarlo hasta que volvés a articular, pero nada, o sea, después otras cosas, otras no tuve. Bueno, genial, gracias. Ahora vamos a ver, dice, ¿qué cosas les parecen a ustedes que faltan para mejorar aún más la tecnología? En algún momento el doctor mencionó sobre la precisión, pero bueno, por ahí tienen otras. Miguel, toda tuya. Y la verdad de mejorar siempre se puede pedir más. La verdad que, o sea, hoy lo que tiende todo es como ir para los sistemas robotizados, sobre todo lo del brazo ese que habíamos visto, ¿sí? Si bien acá todavía en Argentina son muy poquitos lugares los que pueden contar con eso, pero básicamente hay como dos partes en la aplicación de la tecnología. Uno es la parte del postproceso de las imágenes,
que nos permiten ayudar cuando tenemos que armar la hipótesis, tal vez a ver lesiones que simplemente en una resonancia normal uno no ve, ¿sí? Entonces ya tener como la idea de la zona epileptogénica apuntada a una región específica, ¿sí? Eso se hace obviamente con los mejores programas que están saliendo ahora de fusión de imágenes, ¿sí? De correlación, de aumentarle la intensidad, o al revés, de que uno pone un programa y lo que antes, por ejemplo, el ojo humano trataba de buscar dónde podía haber, no sé, una zona de corteza más ancha o más delgada. Hoy por hoy hay software que directamente, en base a los datos numéricos, ¿sí? Lo procesan y se encargan de hacer que eso se vuelva más brillante, o sea, como más fácil para el operador. Entonces, desde el lado de armar la hipótesis, la tecnología ayuda un montón, porque de vuelta, si estamos mirando para el lado incorrecto, podemos poner 300 electrodos y no vamos a encontrar nada. Y de la parte de la precisión de la técnica, todo lo que haga más preciso, ¿sí? Imagínense que es pasar un cable por cerebro, ¿sí? Que está lleno de arterias, de venas, ¿sí? De zonas elocuentes, de conexiones neuronales, ¿sí? Que mantienen la integridad, y uno, mediante las nuevas tecnologías, puede aumentar la precisión, ver ese software que yo mostré, cómo se logra observar cómo se esquivan los vasos de manera milimétrica, ¿sí? O incluso hasta dibujar de manera superpuesta sobre la imagen. Ese tipo de conexiones para que uno sepa también por ahí qué está pasando, cómo lo puede esquivar. La verdad que ha aumentado muchísimo. Piensen que esto hace tal vez 20 años se hacía con una placa de tomografía impresa y entrar, y hoy por hoy uno tiene estos sistemas que permiten milímetro a milímetro, o sea, cada corte que va pasando se puede hacer de 1 milímetro de espesor, y ver eso cómo va pasando, ¿sí? Milímetro a milímetro hasta que llega hasta el final. Obviamente siempre se puede pedir más, pero es algo que está constantemente evolucionando, y tal vez esa es la visión y el aporte que puede hacer la bioingeniería a todo esto. Es acercar la tecnología al médico y perfeccionarla para que la técnica pueda cumplir exactamente lo que la teoría dice. Bien, bien, muy interesante todo esto que decís. Hay muchos del público que son ingenieros biomédicos, bioingenieros o estudiantes, así que bueno, seguramente surgió de alguno de ellos la pregunta. Y bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, ¿qué éticas se tienen que tener en cuenta a la hora de pensar en el desarrollo de estas tecnologías o del uso? ¿Qué ética? ¿Qué éticas? Okay. Bueno, obviamente que todo esto, como todo en medicina, ¿no? Tiene que estar rodeado de conceptos de ética o de buenas prácticas médicas, en realidad. Desde el punto de vista estrictamente de la estereoelectroencefalografía, creo que para mí, como médica, el punto ético más importante es que yo como médica me sienta lo suficientemente segura como para poder hacerlo. O sea, no hacer como que yo la sé toda y brindarle esto a los pacientes, porque eso va a redundar en algún daño, seguramente, tarde o temprano. Creo que nuestra formación tiene que ser muy fuerte, muy seria. Nosotros debemos tener un marco ético muy serio para trabajar. El otro punto que para mí surge allí tiene mucho que ver con lo que decía Rocío, la conversación directa entre paciente y médico. Eso es fundamental, que el paciente y su familia, su entorno, sepan todo el tiempo qué está ocurriendo, qué va a pasar, qué opciones tienen, ¿no? Lo peor que podemos hacerle a un paciente con una epilepsia refractaria es no darle opciones. Le dice, bueno, ya está, probaste un remedio, probaste 2, probaste 3, ya está. Cuando vea hay muchas opciones. Y si no las conocemos, como médicos no tenemos necesidad de conocer todo, saber cuál es nuestro límite y pedir ayuda a aquel que sí lo sepa, ¿no? Pero la comunicación con el paciente y formarlo parte del equipo de trabajo. El paciente es parte del equipo, la parte más importante justamente. Bueno, creo que todas esas cosas tienen mucho que ver con la ética, ¿no? Que lo hagamos con seriedad, que lo hagamos con mucha conciencia, que el paciente forme parte del equipo, que todo el entorno esté preparado para esto. Bueno, genial. Ahora voy a leer una pregunta del chat para ir cerrando, que nos preguntan, ¿cómo es la rehabilitación cognitiva? ¿Qué ejercicios haces y cuánto dura generalmente? Puede responder Rocío o cualquiera de los dos. Y yo diría que Rocío, porque Miguel como neurocirujano no creo que lo sepa. Yo puedo tirar algunas ideas, pero no muy concretas. Seguramente Rocío mucho mejor que nosotros. Adelante, Rocío. El tema es, primero que en eso saben más ustedes de la parte de qué cerebro, qué parte del cerebro es la que tocan. Yo lo que puedo hablar es de mi caso,
En el caso mío hay un gran problema con las obras sociales. Yo no soy de capital, entonces la obra social no me cubre virtual. Ahora sí conseguí, o sea, en el mismo año cuando tuve el problema, fui a la rehabilitación, pero como era muy pronto, fue ahí después de la operación al mes que arranqué la rehabilitación. Ahí lo que me di cuenta es que cognitivo me tiró muchas cosas y a mí no me salían todos los animales. Vos me preguntabas animales y nada, tipo cocodrilo, y después no, nada. Veía la imagen, por eso son dos partes diferentes del cerebro. En mi caso yo veía la imagen, sé lo que es, pero no me sale la palabra. Eso es por ahí lo que me pasaba y por ahí me sigue pasando, pero uno va buscando las herramientas. O sea, en lo que hice yo, o sea, en mi caso, lo que hice es busqué algo que me haga bien e ir aprendiendo. Empecé a tomar fotos. Nada, son cosas cognitivas de que uno va tomando imágenes y entonces va dejando sentado. Y en la parte de la rehabilitación, lo que hice es practicar un montón, pero ahora les puedo decir lo que estoy practicando ahora, porque después de 3 años conseguí que la obra social me cura, que me lo haga virtual. Así que, o sea, lo que digo es siempre, lamentablemente desde mi ciudad no lo conseguí, tuve que ir a hablar a Capital para que me cubra la obra social, la rehabilitación. Y actualmente los ejercicios que estoy haciendo son de palabras muy difíciles, o sea, tipo ir mejorando con eso y no irse quedando. Por ejemplo, tenía que decir eh, animales y palabras que arranquen con la misma letra y terminen con la misma vocal. Y entonces uno de esa forma lo que va haciendo va ejercitando. Por ejemplo, con E, elefante. No sé, con A, no sé, una palabra que empiece con E y termine con A, albahaca. Es ir agilizando e ir pensando en la parte cognitiva y en la parte de vocabulario, que por ahí es la parte que más fallas, o sea, o que más tengo problemas. Las palabras me salen perfecto, pero porque yo aprendí a usar sinónimos. Son distintos ejercicios que uno va adquiriendo solo y que la cabeza, a mí no me sale la palabra, no sé, sabora, digo mostaza. No me sale la palabra ahora mermelada, les digo jalea. Es uno ir ejercitando y buscando palabras similares y tampoco quedarse, ir agarrando las herramientas que tenemos. Por ejemplo, a mí no me sale hacer un resumen o no sé el mejor vocabulario. Yo agarro y paso todo, traspaso la información a Notebook LM, que es una aplicación que tenemos, y te hacen los resúmenes. Entonces ir agarrando herramientas, seguir leyendo, no irse quedando. Como cognitivo, sí, hay profesionales que se especializan en eso, pero también es de uno. O sea, es de uno también buscar la parte cognitiva. Bueno, bien. Todos tenemos que basarnos, o sea, ustedes saben en eso más que yo, cada uno tiene su parte del cerebro que trabaja más que la otra. Entonces hay que aprovechar esas herramientas. O sea, lo que tenemos hay que seguirlo mejorando. En mi caso ahora estoy aprendiendo Python. Nada, es todo un mundo nuevo, la verdad es que memoria no recuerdo cómo se llaman las fórmulas, pero hay un montón de herramientas ahora para ir implementando con la inteligencia artificial. Bien, bien. Muchas gracias, Rocío. Bueno, con algo, doctora, ¿quiere decir algo? No, nada en especial, solamente que muchísimas gracias por permitirnos esta participación y que esperemos que a los que va dirigido todo esto, ¿no? Que son los estudiantes de bioingeniería o los bioingenieros ya recibidos, se entusiasmen en este campo y podamos empezar a trabajar en conjunto y generar más cosas para todos los pacientes. Bien, bueno, con esto vamos a dar el cierre de este primer bloque que fue dedicado a tecnologías aplicadas al diagnóstico de la cirugía en epilepsia. Bueno, agradecer siempre a ustedes, a la doctora García, al doctor Villescusa y a Rocío por sus aportes desde la medicina, desde la técnica, desde la experiencia personal. Bueno, este tipo de espacios nos ayudan a entender la epilepsia desde su complejidad y a valorar el impacto que tienen todas estas tecnologías y tratamientos. Gracias a todos los que participaron, hicieron preguntas y acompañaron en este bloque tan interesante. Y bueno, ahora vamos a seguir con el bloque número 2, perdón, de esta jornada. Muchas gracias. Chao.